Podemos abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3. Vamos a leer específicamente los versículos 1 al 4. Hoy, en este Día del Señor, vamos a acercarnos a esta carta maravillosa donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, expone de una manera increíble la superioridad y la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 3, versículos 1 en adelante, declara lo siguiente la palabra de nuestro Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Alguien dijo muy sabiamente, tú piensas en lo que amas y buscas aquello en lo que piensas. Nuestra forma de pensar moldea nuestras emociones. No es un secreto que nuestra forma de pensar moldea nuestras acciones e incluso las decisiones que tomamos día tras día. Nosotros podemos conocer un poco de nuestros pensamientos al considerar cada una de las decisiones que tomamos y las emociones que sentimos. Por ello existe una enorme necesidad de que podamos cultivar una mentalidad celestial para que cada una de nuestras acciones, decisiones y emociones estén impregnadas con todo lo que concierne a la eternidad. Pero la pregunta que viene a nuestras mentes es, ¿cómo luce una mentalidad celestial, pastor? Yo necesito saber cómo poder responder esa pregunta. ¿Cuál es la motivación para cultivar esa clase de mente que tanto necesitamos? Bueno, en la mañana de hoy, a través del capítulo 3 de la carta de Pablo a los Colosenses, pretendo responder estas dos preguntas tan importantes. Ya nos encontramos a un año prácticamente desde que escuchamos la noticia de la pandemia del COVID-19, y creo que hoy se hace igual de necesario que el año pasado exhortarnos unos a otros a tener una mentalidad celestial. Por eso quiero que estudiemos nuestro pasaje de esta mañana bajo dos encabezados, que están relacionados con las dos preguntas que acabamos de mencionar. En primer lugar, yo quiero que respondamos a la pregunta de ¿cómo luce una mentalidad celestial? Y en segundo lugar, quiero que veamos cuál es la motivación que encontramos en este texto para cultivar esa clase de mente. Así que sin más preámbulos, mis amados hermanos, respondamos a esta pregunta. ¿Cómo luce una mentalidad celestial? Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Este es un pasaje sumamente hermoso, un pasaje desde que comienza el versículo 1 hasta el verso 4. Tenemos a Cristo, Cristo y Cristo. Estos son 4 versículos sumamente cristocéntricos los que tenemos acá. Y para poder entender esta porción tan maravillosa es importante, entendiendo el contexto literario, poder mirar un poco hacia atrás, los versículos anteriores de nuestro texto, para poder entender la esencia de los primeros 4 versículos del capítulo 3. Y para ello tenemos que ir al capítulo 2. Específicamente vamos a ir a los versículos 16 al 23 para entender cómo estos versículos se conectan con las realidades cristocéntricas del capítulo 3. Y Pablo le dice esto a los hermanos de la iglesia en Colosas. Colosenses 2, verso 16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto. Vanamente, dice la Escritura, hinchando por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Verso 20.
Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero escuchen esto, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Como hemos leído, Pablo está advirtiendo a los hermanos en Colosa acerca de algunas distorsiones del Evangelio que ciertos hombres están propagando entre ellos. Y una de esas distorsiones del Evangelio que estos hombres están propagando en la iglesia en Colosa es el legalismo. ¿Y qué es el legalismo? Bueno, de una manera breve podemos decir que el legalismo consiste en tratar de encontrar la aceptación y el favor de Dios por medio de mi obediencia. Pero otras de las distorsiones que el apóstol Pablo está señalando aquí a los hermanos en Colosas es el misticismo. ¿Qué es el misticismo según esta porción? Bueno, el procurar tener algunas experiencias místicas con Dios. Pero no solamente el legalismo y el misticismo son esas distorsiones del Evangelio de las cuales Pablo está advirtiendo a los hermanos en Colosas, sino que en tercer lugar tenemos el ascetismo. Así es. ¿Qué es el ascetismo? Bueno, el ascetismo consiste en privarnos de ciertas cosas como si la privación en sí misma nos hiciera más espirituales. Estas son tres distorsiones del Evangelio que siguen siendo una realidad hoy y de las cuales debemos evitar: el legalismo, el misticismo y el ascetismo. Cada una de estas distorsiones son peligrosas, mis amados hermanos, porque aunque en su práctica parecen ser muy distintas, tienen algo en común cada una de ellas. ¿Y qué es eso que tienen en común el legalismo, el misticismo y el ascetismo? Bueno, mostrar a Cristo como un Salvador insuficiente. Es eso lo que cada una de estas distorsiones hace. Mostrar a Cristo como un Salvador insuficiente para salvar, como un Salvador insuficiente para santificar y como un Salvador insuficiente para satisfacer. Por eso cada una de estas distorsiones del Evangelio debían ser rechazadas por la iglesia en Colosa y deben ser rechazadas por la iglesia de Cristo en el siglo XXI. Y esas son las verdades que Pablo menciona en el capítulo 2, versículo 16 al 23 que acabamos de leer. Estos falsos maestros en Colosas decían algo como esto: si ustedes quieren crecer espiritualmente, hermanos en Colosas, deben someterse a ciertas reglas. Si ustedes quieren crecer espiritualmente, deben procurar ciertas experiencias místicas. Si ustedes quieren crecer espiritualmente, deben abstenerse de ciertas cosas. Y Pablo les dice a los hermanos que no es así. Pablo les dice: si ustedes quieren crecer espiritualmente, deben considerar otras verdades que son más gloriosas que esta. Y es allí donde entra el capítulo 3 de nuestro texto. Pablo nos dice: hermanos, estas son las verdades que ustedes tienen que considerar si realmente quieren madurar espiritualmente. Y tú y yo sabemos que una de las necesidades más grandes del creyente es madurar espiritualmente. Y luego de advertirles sobre esto, él les presenta una meta más excelente. Pablo les presenta un camino más excelente. Y así inicia el capítulo 3, versículo 1. Y Pablo les dice: ustedes quieren crecer espiritualmente, consideren esto. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Este texto se podía traducir de esta manera: puesto que habéis sido resucitados juntamente con Cristo, entonces busquen las cosas de arriba. Pablo está reconociendo que se está refiriendo a hermanos en la fe, a hombres y mujeres que se han aferrado a Cristo por la fe. Pablo les dice que el haber resucitado con Cristo debe tener consecuencias concretas en la vida del creyente. Esta obra tan poderosa y sobrenatural que Cristo ha obrado a favor del pecador debe producir algo en nuestra vida que se debe hacer evidente en cada cosa que hacemos, pensamos o sentimos. Pablo expresa esas consecuencias
mediante el uso de dos verbos en el presente imperativo. Y una de esas verdades las encontramos en el verso 1 cuando dice, buscad las cosas de arriba. Esta es una de las consecuencias que deben venir a la vida de aquel hombre y mujer que se ha aferrado a Cristo. Y en nuestro texto es importante considerar un contraste muy marcado. Porque Pablo dice más adelante, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pablo nos exhorta a buscar una cosa en lugar de la otra. Pablo nos dice, en lugar de estar pensando en las cosas de esta tierra, en lugar de centrarse en las cosas de esta tierra, en lugar de correr tras las cosas de esta tierra, busquen, miren las cosas de arriba, presten atención a esta en lugar de la otra. Porque esto es lo que debería pasar, dice Pablo, en aquellos que han rendido su vida a Jesús. Esto es lo que debería suceder en aquellos hombres y mujeres a quienes sus pecados le han sido perdonados. Ahora ellos tienen un deseo ferviente debido a la gracia de Dios en poder mirar, contemplar y buscar las cosas de arriba y no en las de la tierra. Las cosas de la tierra son aquellas cosas que persiguen los impíos, aquellos que no tienen a Cristo. Pero el creyente, aquel que ha resucitado juntamente con Cristo, dice Pablo, para poder crecer espiritualmente, este ha de buscar las cosas de arriba, este ha de mirar las cosas de arriba y no en las de la tierra. Dicha exhortación concuerda con las palabras de Cristo cuando dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 6, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Recuerdan ese pasaje? Cristo está exhortando a sus discípulos quienes están ansiosos por la comida, el alimento y el vestido. Y Cristo le dice, los paganos buscan estas cosas, los que no me conocen van tras esas cosas, los que no han experimentado la salvación experimentan ansiedad por esas cosas como la comida, la bebida, la vida y el vestido, pero ustedes no son así. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Es la misma idea de Colosenses 3. Si ustedes han resucitado juntamente con Cristo, busquen las cosas de arriba, pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Mientras que los falsos maestros que son reprendidos en el capítulo 2 estaban ocupados en establecer reglas y prohibiciones, Pablo, como fiel maestro del Evangelio, exhorta a los creyentes a estar ocupados en las cosas que agradan a Dios. Las cosas de arriba son todas aquellas cosas que agradan a Dios. Obviamente esto no es una invitación al monasticismo, como dijo alguien. Dios no nos está animando a vivir una vida de monjes. La idea no es que ahora quieras irte a la punta de la montaña a vivir. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Como muchos dicen, bueno, pastor, el Señor nos manda a buscar el reino de Dios, por lo tanto yo he dejado de estudiar en aquella universidad, ya yo no me la paso con fulano, ya yo me aislé de todo el mundo porque yo debo buscar las cosas de arriba. Eso no es aquello a lo que la Biblia nos está invitando. No es al monasticismo, no es a llevar una vida de monjes lo que la Biblia nos está diciendo. Y esto es muy importante entenderlo porque estas verdades tienden a ser muy mal interpretadas por los evangélicos hoy. Y esto te lo puedo confirmar con las palabras que Pablo dice más adelante cuando tú examinas todo el contexto de esta carta, considerando lo que Pablo ha dicho antes y lo que Pablo dice después. Porque cuando tú lees las siguientes palabras de Pablo, ahí mismo en el capítulo 3 de la carta a los Colosenses, Pablo comienza a hablar de todas las responsabilidades que el creyente tiene en todas las esferas de su vida. Para el creyente no hay algo secular y sagrado. Para el creyente todo es sagrado porque nuestro Dios gobierna sobre absolutamente todo. Nuestro Dios gobierna sobre todo. Pablo les habla más adelante sobre las responsabilidades en el hogar, dirigiéndose a los esposos, a las esposas y a los hijos. Pablo les habla de las responsabilidades en el trabajo. Pablo les habla de las responsabilidades en la iglesia. Y todas estas son cosas que ocurren en la vida cotidiana. Ya que como nosotros, estos hermanos eran normales con responsabilidades comunes y corrientes.
Las advertencias y el llamado a responsabilidades en el hogar, en el trabajo y en la iglesia nos dicen que Pablo no nos está animando a una vida monástica, no nos está animando a vivir una vida de monjes aislados de todo el mundo. No es eso. Hermanos, esta mentalidad en las cosas de arriba consiste en una consideración profunda de nuestra nueva vida y de nuestra nueva identidad en Cristo. Tú ahora tienes una nueva identidad. Ahora eres llamado hijo, hija de Dios. Hermanos, mi principal identidad no es que yo soy diseñador gráfico o realizador de audiolibros o pastor de una iglesia. No, cuando yo muera todas esas identidades van a desaparecer. Yo en el cielo no voy a necesitar pastorear a nadie, pero hay una identidad que nunca me será arrebatada y es la identidad de ser un hijo de Dios. Es por esa razón que yo primeramente debo buscar ser un buen hijo de Dios, un buen esposo y luego un buen pastor. Mi principal identidad es que soy un hijo de Dios. Por lo tanto, cuando examinamos nuestro texto, llegamos a la conclusión de que la mentalidad celestial consiste en una consideración profunda de nuestra nueva vida y nuestra nueva identidad en Cristo. A razón del por qué el creyente debe buscar las cosas de arriba y poner su mira en las cosas celestiales, se expresa en este versículo. Dice, porque habéis muerto, dice Pablo. Hemos muerto con Cristo. Cuando nos acercamos a Cristo por medio de la fe, hubo una ruptura, hubo un divorcio con nuestra vida antigua. Como bien lo expresó un predicador de nuestros días, cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, estaba firmando tu acta de defunción. Eso sucedió en la cruz. Debido a esta realidad, dice Pablo, debido a que habéis muerto y habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y esta palabra aquí, buscad, describe la idea de perseguir ardientemente, no de manera pasiva, perseguir ardientemente aquellas cosas que tienen valor eterno mientras trabajamos en este mundo. Desde el creyente que es empresario, hasta la madre que cambia pañales en casa debe preguntarse siempre, ¿cómo puedo hacer esto mostrándole a otros el carácter de Cristo en mí? ¿Cómo puedo ejercer esta labor hoy mostrándole a otros el carácter de Cristo en mí? ¿Cómo en medio de esta calamidad puedo mostrarle a otros el carácter de Cristo en mí? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ya que hay otra palabra increíble, es la palabra mira. Cuando Pablo nos invita, nos anima a contemplar, a mirar las cosas de arriba, no solamente a buscarlas, sino a mirar. Esta palabra describe la idea de pensar constantemente. Significa contemplar todo en la vida, todo. ¿Y sabes qué es todo? La alegría, la enfermedad, la salud, la riqueza, la pobreza. Todo, absolutamente todo, significa contemplar todo en la vida a la luz de la eternidad y no meramente con una mentalidad terrenal del aquí y el ahora. Recuerda mis palabras del inicio. Tú piensas en lo que amas y buscas aquello en lo que piensas. Las personas que buscan y tienen su mirada en las cosas de esta tierra poseen metas terrenales. Aquellas personas que tienen su mirada en las cosas de esta tierra, sus agendas están compuestas con metas terrenales, intereses terrenales, ambiciones meramente terrenales, aun cuando éstas puedan ser lícitas. Su mente está aquí nada más. Ellos piensan solamente en el aquí nada más. Pero aquellos que han resucitado juntamente con Cristo por medio de la fe, sus intereses ahora son los intereses de Cristo. Así es como lo escuchas, mi hermano. Aquellos que han resucitado con Cristo, ahora todo cambió. Recuerda, ocurrió una separación, un divorcio con tu vida antigua. Ahora tus intereses son los intereses de Cristo. Tus metas son las metas de Cristo. Tus planes son los planes de Cristo. Ahora tú amas lo que Cristo ama y a ti te ofende lo que a Cristo le ofende. E incluso ante el miedo, tú respondes como Cristo respondería.
Alguien decía que el impío intenta hacer su cielo aquí. Y definitivamente ese es el único cielo que tendrá. Decía un puritano palabras similares a estas, como para el creyente, este es el infierno, estar en el exilio. Para nosotros el cielo no está acá, pero para el impío este es su cielo. Es lo único que tiene. Es el único cielo que tendrá. Por eso, hermano mío y hermana mía que me escuchas, necesitas cultivar un verdadero aprecio por Cristo y por todas las cosas que tienes en Él. Yo presiento que a muchos en el último año se les ha olvidado todas las cosas que tienen en Cristo, y eso incluye una morada en la patria celestial. Eso incluye miles de promesas en la Biblia, eso incluye la vida eterna, eso incluye el perdón de pecados, eso incluye tener la presencia de nuestro Dios disponible 24/7 morando dentro de nosotros, y me temo que muchos se han olvidado de eso. No intentes buscar excusas en tu mente, esa es la realidad. Te has olvidado de tu identidad en Cristo y tus acciones, decisiones y emociones lo están demostrando. Así que esto es tener una mentalidad celestial. Ahora mis intereses son los intereses de Cristo son mis intereses, las metas de Cristo son mis metas, los planes de Cristo son mis planes. Ahora amo lo que Cristo ama, aborrezco lo que Cristo aborrece, respondo como Cristo responde, no perfectamente, pero sí fielmente. Y ahora una mentalidad celestial está muy consciente de todas las cosas que tiene en Cristo. Pero ahora en segundo y último lugar, yo quiero hablarles de algunas motivaciones para vivir esta mente celestial, para cultivar esta mentalidad celestial. Y espero que al terminar este sermón, que terminará en tan solo unos minutos, tú puedas pensar sobre la realidad de estas verdades. No pensando en otros, sino en ti mismo, porque la palabra de Dios debe ser contemplada y también debe ser creída por nosotros. Y no nos vamos a arrepentir de algo hasta que reconozcamos que eso algo va contrario a la palabra de Dios. Y quiero motivarte ahora como tu pastor, quien te ama. Quiero motivarte a vivir una mentalidad celestial. Esto no lo van a hacer los líderes de este mundo. Jamás. Los líderes de este mundo solo quieren oprimir, solo quieren abusar, solo quieren mentir, solo quieren infundir miedo. Pastor, ¿y de dónde tú sacaste eso? De Jesús, quien dijo que los líderes de este mundo se enseñorean de las naciones. Así es. Esos que se paran hoy a hablar de la televisión, a decir mil cosas y a brindarte toda la información que te crees, Cristo ha dicho, ellos se enseñorearán de las naciones, pero entre ustedes no será así. Por eso hoy estoy aquí como tu pastor, para animarte a mirar a Cristo. Hoy estoy aquí como tu pastor para animarte a crecer espiritualmente. Hoy estoy aquí como tu pastor a motivarte a cultivar una mentalidad celestial. ¿Y sabes por qué? No solo porque un día daré cuentas al Señor por cada palabra y por mis negligencias, sino porque te amo. Y el amor no hace nada indebido. Primera motivación para ti. La primera motivación para cultivar una mentalidad celestial está arraigada en nuestra unión con Cristo. Así es. La primera motivación para vivir una mentalidad celestial está arraigada en nuestra unión con Cristo. Miren cómo lo dice el verso 1 y verso 3 de Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esto habla de su autoridad, poder. Y dice el 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En el momento en que colocamos nuestra fe en Cristo, ocurre la identificación personal con su muerte y su resurrección. Nosotros nos hemos identificado con su muerte y resurrección. En ese momento, el que cree recibe una nueva vida espiritual. Recuerda que Pablo en Efesios 2 nos dice que estábamos muertos, pero el momento en que creímos ahora estamos vivos. Recibimos esa nueva vida espiritual. Recibimos el perdón de pecados. Recibimos esa unión vital a Cristo.
donde Él es la vid, nosotros los pámpanos, donde Él es la cabeza y nosotros su cuerpo, estamos unidos estrechamente con Él. Cuando Cristo murió, por así decirlo, el viejo Plinio murió también. Quiero decir que cuando Cristo murió físicamente, mis hermanos, todos los creyentes murieron espiritualmente. Así como lo dijo Pablo en Gálatas en el capítulo 2. Él se veía tan unido a la muerte de Cristo espiritualmente, Pablo, que pudo decir, ya no vivo yo. Él se veía tan unido a Cristo que él decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Hermanos, con su muerte física, Cristo rompió el dominio espiritual que el pecado tenía sobre nosotros. No hemos sido librados de la presencia del pecado en nosotros. Por eso seguimos pecando y necesitando cada día de la gracia de Dios. Pero sí hemos sido librados de la penalidad y del dominio del pecado. Pero hermanos, no solo morimos con Cristo, también Pablo dice que resucitamos con Él. Esta semana escuchaba un predicador sobre un ejemplo bien claro para muchos de nosotros y venía a mi mente un recuerdo de mi infancia y era cuando mis padres traían un regalo, en especial un carro de carreras, y uno estaba ansioso por abrir ese regalo y de usarlo y de mostrarle a sus amigos cómo ese carro de control remoto iba de un lugar a otro, saltaba piedras y todo lo demás. Pero cuando abrías la caja, te encontrabas con una frasecita chocante que a muchos nos decepcionaba y hacía nuestro proceso de alegría más frustrante. Y era cuando decía, baterías no incluidas. Entonces uno tenía que comenzar a rogar para que papá comprara las baterías y poder usarlo. Pues yo quiero decirte que eso no sucede en el Evangelio. La salvación, el Evangelio viene con baterías incluidas. El Evangelio provee las energías, como decía alguien, y la gracia que necesitamos para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. A veces somos calvinistas en cuanto a la doctrina de la justificación, pero parece que nos convertimos en arminianos con respecto a la doctrina de la santificación. Queremos ser salvos por medio de la fe, entendiendo que es por gracia, pero queremos vivir la carrera de la fe y nuestra santificación por nuestras obras. No, mis hermanos, cuando Dios te salvó, te proveyó las energías y la gracia que tú y yo necesitamos para vivir la vida que Él quiere que vivamos. La salvación de principio a fin le pertenece al Señor. El que comenzó la buena obra, la perfeccionará en cada uno de nosotros. Él es quien pone en nosotros el querer y el hacer. Él es quien obra en poder en nuestras vidas. Recuerdas, estamos unidos a Él y ahora contamos con el poder de Dios en nosotros. Pero no solamente la primera motivación es el hecho de nuestra unión con Cristo. Tenemos todos los recursos divinos para buscar las cosas de arriba y para poner nuestra mirada en aquellas cosas celestiales. Pero mi segunda motivación está arraigada en el hecho de que nuestra vida está escondida en Cristo, como Pablo lo expone aquí. Pablo lo dice de esta manera en el versículo 3 y en el versículo 4 de Colosenses 3. Él dice en el verso 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y en el 4, note que tenemos otro contraste aquí. Pablo dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, él nos dice en el 3, la vida está escondida, y ahora en el 4 nos dice, cuando se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria con Él. Hermanos, estos pasajes son sumamente hermosos. Estos pasajes son grandemente cristocéntricos y deben ser considerados en todo nuestro peregrinaje en esta tierra. Pablo está diciendo aquí que la vida de Cristo es implantada en el creyente en el instante que reconoce a Cristo como su Salvador personal. ¿Por qué digo esto? Porque el tiempo perfecto en nuestro texto sugiere una acción terminada con efectos perdurables. Así es.
La obra de Cristo ya fue terminada, consumado es, pero tiene efectos perdurables en la vida del creyente. Hermanos, la vida de quien ha muerto con Cristo está escondida con Él y permanece allí hasta el día de su manifestación en gloria, o sea, en su segunda venida. Nuestra vida está escondida en Cristo. Esa es una gran motivación para cultivar una mentalidad celestial, y quiero seguir hablándote de esto. El incrédulo, recuerda lo que dice Pablo, nuestra vida está escondida con Cristo. Yo quiero decirte que el incrédulo no puede ver ese poder que actúa en el interior del creyente. Más bien el incrédulo se hace preguntas como estas. ¿Qué fue lo que transformó a fulano y a sutana de esa manera? Yo me acuerdo cómo era él, yo me acuerdo cómo era ella. ¿Qué fue lo que lo transformó tan grandemente? Nuestra vida está escondida con Cristo. Recuerda, los incrédulos no pueden ver aquello que actúa en nuestro interior. Ellos también se preguntan, ¿cómo puede ser que ella tenga paz en medio de la tribulación? ¿Cómo puede ser? Porque yo he visto a cristianos, dice el impío, que se atemorizan igual que yo, que corren igual que yo, que le tienen miedo a la misma cosa que yo y que permanecen en el miedo y en la ansiedad igual que yo. ¿Qué le sucedió a ella? Ellos se preguntan, ¿qué hace que él vea las malas noticias de una manera diferente que yo? El incrédulo no puede ver ese poder que actúa en nuestro interior. ¿Cómo puede él y ella contentarse en la escasez? ¿Cómo pueden hallar contentamiento cuando ven que sus agendas se ven frustradas por los efectos de este mundo caído? ¿Cómo pueden ellos responder con mansedumbre cuando son provocados? Ellos no pueden ver el poder que actúa en nuestro interior. Es por ello, mi hermana y mi hermano que me escuchan, tus reacciones en medio del caos hablan más que 1000 palabras. Tú no te imaginas los efectos que trae a la vida de tu iglesia y del impío que vive a tu alrededor tus temores, tus ansiedades y tus pecados. No los intentemos justificar porque Cristo no lo hace. Cuando en medio de la tormenta Él estaba con sus discípulos, quienes habían visto a Cristo ver poderes increíbles, y ellos se llenaron de temor teniendo a Cristo ahí cerca. Cristo no les dice, ok, los entiendo, en una tormenta fuera de lo común, está bien, están perdonados, hay maneras de justificar vuestro miedo. No, Cristo les dice, hombres de poca fe, porque quien tiene a Cristo tiene en quién confiar. Quien tiene a Cristo tiene a dónde ir. Y esto es muy importante, como lo leía en estos días. La ansiedad puede mantenernos toda la noche despiertos, pero la fe en Cristo es una magnífica almohada donde podemos descansar. Tus acciones, tus reacciones, hablan más que 1000 palabras. Tú puedes estar honrando a Cristo con tus acciones hoy, con tus decisiones hoy, o vituperando su nombre, menospreciando lo que Él es y lo que Él ha prometido. Pero también esta frase increíble, muy acertadamente transmite la idea de que nuestra vida está segura en Cristo. Así es. Hermanos, debido a que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, por eso tanto la vida como la muerte podemos enfrentarla con esperanza. Porque es increíble que Pablo en Romanos 8 dice que ni principados pueden separarnos del amor de Cristo, que ni potestades pueden separarnos del amor de Cristo, ni potestades pueden separarnos del amor de Cristo, ni COVID-19 puede separarnos del amor de Cristo, ni cáncer, tumores, violencia en nuestra nación puede separarnos del amor de Cristo. Y dice Pablo, ni la vida ni la muerte, nada puede separarme del amor de Cristo. Nuestra vida está escondida, mejor dicho, vamos a decirlo así, nuestra vida está segura en Cristo. No hay nada que nos pueda brindar esta clase de seguridad. No existe nada en el mundo que nos pueda brindar esta clase de protección que solo el creyente puede hallar en Cristo. No hay absolutamente nada que se compare con eso. Como dijo el puritano John Flavel, ninguna regla de prudencia moral, ningún remedio natural puede hacer por nosotros lo que solamente la Escritura puede hacer.
Solamente estas realidades de la palabra de Dios consuelan el corazón del verdadero creyente. Solamente ello. Nuestra vida está segura en Cristo. Por eso Pablo le escribe a los tesalonicenses, en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, lo siguiente. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Me gusta esto. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Tú y yo no debemos sumergirnos en el pánico y en la tristeza como aquellos que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque nuestra vida está segura en Cristo. Amén. Nuestra vida está segura en Cristo. Por ello un comentarista dijo lo siguiente. La vida del creyente se alimenta secretamente mediante el manantial inagotable de bendición que emana de Jesucristo. Es allí donde hallamos nuestro alimento, es allí donde hallamos nuestra seguridad, es allí donde hallamos nuestro consuelo aun cuando las lágrimas brotan de nuestro corazón, en Cristo y solo en Cristo, mi hermano. Que esto sea una realidad que no solamente tú puedas ver, sino que otros también puedan verla. Y ver lo poderoso y lo glorioso que es nuestro Dios. Definitivamente, necesitamos comprender lo que significa ser un cristiano. Creo que hemos olvidado lo que eso significa. Hermanos, el creyente está seguro en Cristo. Y de ese lugar ni siquiera el maligno nos puede arrancar de los brazos de nuestro Dios. Ni siquiera la muerte nos puede arrancar de los brazos de nuestro Dios. Nada nos puede arrancar de los brazos de nuestro bondadoso, amoroso y, escúchame bien, todopoderoso Salvador. Nadie me podrá arrebatar de ello. Esta semana cumplía años, 34 años por la gracia de Dios. Y una de las cosas que me recuerda cada cumpleaños es que cada vez estoy más cerca de ver cara a cara a mi Salvador. Aquel en quien he hallado identidad, en quien he hallado salvación, perdón y vida eterna, y en quien he hallado el verdadero amor, en quien he hallado la verdadera seguridad, en quien he hallado la verdadera plenitud. ¿Puedes decir tú lo mismo? Y créeme, necesito crecer mucho y madurar mucho, muchísimo, más de lo que tú te imaginas. Pero Dios me ha permitido entender que no es a través de mis reglas y de mis obras, no es a través de confiar en las opiniones y en las medicinas del mundo, como oro, plata y todo lo demás. Es a través de confiar en Cristo y solo en Cristo, porque estoy unido a Él. Y su poder está en mí. Y ya no vivo yo, sino que Él vive en mí. El creyente está seguro en Cristo. Pero existe otro punto importante dentro de esta segunda y última motivación. Y surge del hecho de que cuando Cristo vuelva seremos manifestados en gloria con Él. Esto es hermoso también. Porque cuando Cristo venga por segunda vez, nuestra vida... Dice, cuando vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Y el vocablo cuando aquí en nuestro texto es una partícula de tiempo usada tocante un acontecimiento que se asume ha de ocurrir con toda certeza, pero cuyo tiempo de ocurrencia no está definitivamente revelado. Pablo se refiere, por supuesto, a la gloriosa manifestación de Cristo en su segunda venida. Hermanos, el creyente en Cristo será hecho semejante a Él cuando Él venga por segunda vez. ¿Por qué? Porque le veremos cara a cara en todo el resplandor de su gloria. Veremos a Cristo, aquel que tomó mi lugar en la cruz, aquel que fue asesinado por mí, aquel quien desde la eternidad pasada se ofreció a morir por mis maldades. Lo veremos cara a cara. Hermanos, cuando Cristo venga por segunda vez, seremos manifestados con gloria con Él. Cuando Cristo venga desde los cielos, seremos librados de todo vestigio de pecado que todavía quede en nuestro corazón.
Cuando Cristo venga por segunda vez, seremos librados de toda ansiedad, de la envidia, del orgullo, de la arrogancia, de la incredulidad, de la autocompasión, de la impaciencia, de la falta de dominio propio y de todos esos pecados que todavía yacen en nuestros corazones. Ese día seremos librados de todo ello. Y seremos conformados de principio a fin al carácter hermoso y precioso de nuestro amado Jesús. Que la meta de Cristo sea nuestra meta. Que los pensamientos de Cristo sean nuestros pensamientos. Que las ambiciones de Cristo sean las nuestras. La única manera de vencer en nuestra lucha con el pecado es creyendo que en Cristo encontramos un deleite superior. Es creyendo que Cristo es mejor. Como dijo alguien, es placer contra placer. Porque ese es el problema del pecado, que es placentero y no podemos negarlo. Así lo enseña Hebreos. Por eso Lewis dijo lo siguiente, y esto es lo que nos diferencia de aquel que no tiene a Jesús. Lewis dice, el problema del incrédulo es que es muy fácil de satisfacer. Así es. Y sigue diciendo Lewis, el incrédulo se entretiene con boberías. Al incrédulo, dale cualquier cosita, una cifra en su cuenta bancaria, un poquito más de dinero para ropa, una mejor posición económica o incluso de educación, y eso lo satisface ya, son fáciles de satisfacer. Se satisfacen fácilmente con aquellas cosas que hoy están y mañana se irán. Se satisfacen fácilmente con aquellas cosas que no podrán llevar a sus tumbas. Pero sigue diciendo Lewis, cuando él realmente, hablando del ser humano, fue creado por Dios para disfrutar de placeres mucho más gloriosos, o sea, Cristo. Por eso, amigo que estás sin Cristo, solamente Él puede salvarte y perdonarte para que puedas disfrutar de cada uno de estos privilegios de estar en Él. Oh amigo que estás sin Cristo, si tan solo conocieras a Jesús, si tan solo conocieras a Jesús, te dieras cuenta de lo hermoso, lo glorioso y lo satisfecho que se puede estar en Él, si tan solo conocieras a Cristo. ¿Quieres conocerlo? Arrepiéntete de tus pecados, cree en Él, ríndete en sus brazos, reconociendo que Él solo puede salvarte y nadie más, para que lo conozcas y puedas estar verdaderamente satisfecho. Y a ti, mi hermano, repito, que nuestra meta sea la de Cristo, que nuestros pensamientos sean los de Cristo y que podamos recordar cada día todos los privilegios que tenemos en Cristo. Cuán glorioso será la vida de aquel que cultiva una mentalidad celestial. Cuán gloriosa será la vida de aquel que entiende que es un peregrino y que levanta su mirada y entiende que su tesoro está por encima del sol, en aquella patria que el Señor ha prometido para nosotros. Y no tienes que cultivar esperanza cuando llegues allá. Podemos vivir en este mundo, glorificando a Dios en este mundo, mientras ponemos nuestra mirada en todo aquello que es celestial. Porque podemos y debemos vivir este mundo con las metas de Cristo, los pensamientos de Cristo y las ambiciones de Cristo. Amado hermano, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dios los bendiga.